Mujeres en la historia. Les adelanto que el 8 de marzo vamos a abrir ya les había dicho creo, ¿no? Una sala aquí en Palacio Nacional que va a poder ser visitada, que se llama Mujeres en la Historia. Muchas gracias. Con permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que uno de mis personajes favoritos en la historia de nuestro país es el liberal Ignacio Ramírez, el nigromante. Es un personaje muy admirado y lo traigo a colación el día de hoy porque Guillermo Prieto escribió sobre él: yo para hablar de Ramírez necesito purificar mis labios. Qué impactante, ¿no? Entonces, con ese mismo respeto y con esa misma admiración, hoy quiero hablar de doña Rosario Ibarra. Por eso yo creo que es muy importante que esta semana, que fue su natalicio el pasado 24 de febrero, pues yo quiero recordarla con este respeto y con esta admiración que nos merece. Como ustedes saben, en las décadas de 1960 a 1970, pues van a quedar grabadas en la historia de nuestro país y de nuestro continente por la represión y persecución política contra los movimientos sociales, donde se sistematizó la práctica de la desaparición forzada. Cientos de personas fueron víctimas de este delito, que en consecuencia las familias se vieron afectadas y ello implicó la resistencia y lucha contra esta práctica infame. Fue así como doña Rosario Ibarra emprendió una lucha inalcanzable para localizar a su hijo Jesús Piedra y a cientos de personas desaparecidas por el Estado autoritario de aquella época. Pese a la propia persecución que ella vivió, no provocó el fin de su activismo ni de la búsqueda incesante de su hijo y de cientos de personas desaparecidas en la llamada Guerra Sucia. Doña Rosario logró articular redes de apoyo social entre distintos sectores de la población, como estudiantiles, obreros y activistas. Y como saben, en esta sección nos gusta también hablar en colectivo, así es que como ella, junto con la perseverancia de otras mujeres, madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, han demostrado que existen luchas que solo son detenidas por el transcurrir natural de la vida, pero no por la pérdida de la convicción de encontrar justicia. La historia de doña Rosario Ibarra es también la de muchas mujeres que siguen luchando por la verdad y el esclarecimiento de aquellos hechos que suponen una mancha oscura en nuestra historia, y como ella lo manifestó en Somos las Madres, pues es una lucha de todas las mujeres, madres, hijas y hermanas, que les invito a ver en la siguiente cápsula. Mi caso es una calca, es una copia al carbón de lo que hicieron muchas mujeres en México. María del Rosario Ibarra de la Garza, conocida como Rosario Ibarra de Piedra, nació en 1927 en Saltillo, Coahuila, pero de niña se mudó con su familia a Monterrey. Hija de Concepción y Valdemar, un agrónomo que colaboró en el reparto de tierras para los campesinos tras la Revolución Mexicana. Una de sus abuelas, Adelaida, fue dueña de la panadería La Voz del Pueblo y participó en la incipiente lucha por el reconocimiento de las mujeres a votar y ser votadas. Todos fueron una importante influencia para ella. Rosario Ibarra se casó con el médico Jesús Piedra Rosales, cercano al Partido Comunista y simpatizante de movimientos sociales. Tuvieron 4 hijos. La vida de Rosario Ibarra y su familia dio un trágico vuelco el 18 de abril de 1975. Ese fue el último día en que fue visto con vida su hijo Jesús Piedra Ibarra, tras ser detenido por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Jesús tenía 21 años, estudió medicina y era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Al conocer la desaparición de su hijo, Rosario Ibarra se trasladó a la Ciudad de México y en varias ocasiones interceptó en eventos públicos al presidente Luis Echeverría. En su lucha, conoció a otros familiares de desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia, con quienes fundó en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido más tarde como Eureka. Entre las acciones de este comité
integrado mayoritariamente por un grupo de mujeres a las que se les conoció como las Doñas, destacó la huelga de hambre frente a la Catedral de la Ciudad de México en agosto de 1978, para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Gracias a la presión de este y otros movimientos sociales, en septiembre de 1978, el gobierno de José López Portillo publicó una ley de amnistía para presos y exiliados políticos de las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, las desapariciones continuaron sin aclararse. El 12 de diciembre de 1979 se fundó el Frente Nacional contra la Represión, que aglutinó a más de 50 organizaciones, entre movimientos políticos, sindicatos de trabajadores, organizaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos. Una de sus principales impulsoras fue Rosario Ibarra. El Frente exigía la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. En los años posteriores, la lucha de Rosario continuó por la vía electoral. En 1982 fue la primera mujer en postularse como candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1985, Rosario Ibarra fue diputada federal. En 1988 se postuló por segunda vez a la presidencia de la República y después de la jornada electoral denunció junto a Cuauhtémoc Cárdenas el fraude electoral que llevó a Carlos Salinas a la presidencia. En 1994 fue diputada federal y en 2006 y 2012 senadora de la República. La represión durante los gobiernos neoliberales contra los movimientos sociales como el de Atenco y la APO en Oaxaca reactivó el Frente Nacional contra la Represión para exigir una nueva ley de amnistía. Rosario Ibarra fue mundialmente reconocida por diversas instituciones defensoras de los derechos humanos. En 4 ocasiones fue candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz. En 2019, el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez por su incansable lucha por los presos, desaparecidos y exiliados políticos. Rosario Ibarra murió a los 95 años, tras una incansable vida de lucha por los derechos humanos y la libertad y la justicia social en nuestro país. Es un hecho ilegal que un civil esté en un campo militar, pero es doblemente ilegal, triplemente ilegal, infinitesimalmente ilegal que esté en un sótano secuestrado en una cárcel clandestina. Y como aquí las historias se entrelazan, los dibujos que en esta ocasión acompañaron la cápsula son de la artista y activista norteamericana Rini Templeton, quien vivió en México entre 1974 y 1986 y que fueron incorporadas en la producción que hizo de esta cápsula el Sistema Público de Radiodifusión. Rini fue una importante cronista visual de los movimientos políticos y sociales, incluido el Frente contra la Represión que creó doña Rosario Ibarra. Los dibujos de Rini Templeton, son instantáneas gráficas de la vida cotidiana, de las luchas donde las mujeres y los niños son importantes protagonistas. Una artista cuya obra siempre estuvo al servicio de la gente, completamente libres de derechos, es por eso que las podemos encontrar tanto en carteles, folletos, murales, volantes, eventos culturales, discos, dejando una huella gráfica importante en la izquierda de México. Rini fue una documentalista de tinta y papel que no buscaba crear las representaciones de un ideal, sino capturar los momentos, ahora históricos, desde el contacto directo con la gente. Le importaba la igualdad y la justicia, pero también la dimensión afectiva de lo social que se sintetiza en el poderoso lema con el que solía firmar las notas a sus amigos y colegas: Love y venceremos. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Hasta luego.